Buenos días, hermanos. ¿Me dicen por allá si está bien? Súper. Bien. Hermanos, voy a sacarme esto. Gracias. Los invito a ir de inmediato a la palabra de Dios. Vamos a estar en el libro de Oseas. Seguimos ahí en Oseas. Ya estamos avanzando. Estamos llegando a una nueva etapa en el libro. Se van a ver cada vez más mencionada el contexto y la idea de misericordia. Así que los invito a estar ahí en el capítulo 10, versículo 9 al 15. Vamos a leer el texto y vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor sea guiando lo que vamos a aprender hoy día de la palabra. Voy a dejar esto abajo. Dice así: Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel. Por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Amado Padre, necesitamos mucha sabiduría en este momento. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, iluminando nuestro ser y nuestro entendimiento para que podamos ahora entender lo que tú quieres saber, lo que tú quieres enseñar, Señor, lo que tú quieres que nosotros sepamos y lo que tú quieres, Señor, que apliquemos en nuestra vida, Señor. Siempre nuestro corazón necesita estar cambiando y siendo moldeado a la imagen de Jesucristo, Señor. Y te rogamos, Señor, que esta palabra de justicia, de juicio, también nos muestre esperanza, también nos muestre misericordia y salvación. Te pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén. Bien, si pudiera resumir todos los versículos que acabo de leer en una sola frase sería la siguiente: el castigo de Dios viene sobre los persistentes pecadores que no lo buscan, sino que lo rechazan. Y ponen ellos su confianza en el hombre. Esa sería como la idea que resumiría todo. Dios juzga a pecadores. Y vemos pecado ahí que persistía a lo largo de los años y empeoraba cada vez más. Vemos que el juicio de Dios se acercaba en forma inminente, y el pueblo de Israel no estaba preparado para soportar eso porque no buscaban a Dios. Y vemos que ellos confiaban en sus propias fortalezas, creyéndose incluso más fuertes que el mismo Dios, lo cual no tiene sentido, y Dios va a enseñar ahí que los puede destruir fácilmente. Y el hombre que pone su confianza en sí mismo y se niega persistentemente a buscar a Dios, y lo rechaza permanentemente, él verá la ira de Dios tarde o temprano. Así que el texto comienza diciendo en el versículo 9 de Oseas 10 lo siguiente: desde los días de Gabá has pecado. Y dentro de la historia de Israel, mencionar el nombre de la ciudad de Gabá era sinónimo de hecho de pecado. Así como decir Sodoma y Gomorra es sinónimo de juicio de Dios, Gabá era sinónimo de uno de los pecados más atroces que había ocurrido en Israel, y con solo mencionar ese nombre, Gabá, ellos entenderían de inmediato de lo que estaba hablando Oseas. Pero también era sabido que por ese pecado que había ocurrido en Gabá, no había ejecutado Dios todavía un juicio. Por eso, Oseas, en el capítulo 9, en el versículo 9, menciona a Gabá, eso ya lo vimos,
como símbolo de llegar a lo más bajo de la corrupción, pero también el hecho de que Dios se acordaría de su pecado y lo iba a castigar. Dice el versículo 9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad. Y si vemos el libro de Jueces, ahí es donde se cuenta lo que ocurrió en Gabá. En Jueces capítulo 19, versículo 16 al 30, ahí se cuenta esta historia. Y la historia cuenta, voy a leer solamente algunos versículos solamente, cuenta sobre un hombre anciano que venía de su trabajo, del campo, y era de noche, ahí en Jueces 19, versículo 16 en adelante. Y este hombre estaba viviendo en esta ciudad, Gabá, que pertenecía a la tribu de Benjamín, lo cual ahora en los tiempos de Oseas, no en ese entonces, pero sí después de los tiempos de Oseas, vendría siendo el reino del sur. Y se encontró con un caminante que iba camino a Belén, de Judá, y luego iba a ir a Jerusalén acompañado con su concubina, que vendría siendo algo así como una esposa, pero en un contexto un poco distinto. Y también iba acompañado con su criado. Y el anciano entonces vio a este hombre, a estos tres viajeros, y los invitó a pasar la noche en su casa, para que no durmieran en la plaza, que era la intención que tenían ellos. Así que se quedaron en la casa de este hombre anciano, y todo esto ocurre ahí en Gabá. Pero el tema es que en la noche la Biblia dice que llegaron unos hombres perversos a rodear la casa y golpearon la puerta. Bien, golpearon la puerta, hasta ahí eran educados ellos. Pero Jueces 19, versículo 22, dice que dijeron a este hombre, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. La Reina Valera lo traduce así, para que lo conozcamos, pero la idea que involucraba ese término era el hecho de tener relaciones homosexuales con este hombre. En resumen, querían violarlo. Quizá en la cultura de ellos era costumbre violar a los visitantes, no lo sé. Pero sí lo que sé es que estaban completamente dominados ellos por el pecado. Y Dios rechazaba esa actitud, ya lo había dicho antes. Así que entonces sale el dueño de la casa, este hombre anciano, y uno se imagina que a pesar de sus años, a pesar de ser viejito, él iba a intentar defender a los que estaban en su casa. ¿Para qué los sacó de la plaza en que iban a quedar durmiendo si los llevó a su casa para protegerlos? Pero lo que dice es esto, en el versículo 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Genial, perfecto, qué valiente. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Bueno, este anciano vio como una persona importantísima a este visitante y lo quiso defender, quizás porque era levita, quizás porque estaba relacionado con los sacerdotes de Israel o porque era un sacerdote, no lo sé, pero lo quiso defender y lo vio más importante que la concubina de este hombre, lo vio más importante que su propia hija. No violen al extraño que está en mi casa, violen a mi hija, dice, o violen a la esposa del extraño, pero a este hombre no lo toquen, como si a los ojos de Dios él fuera más digno que los demás. O como si a los ojos de Dios las mujeres fueran despreciables o de segunda clase, lo cual la Biblia enseña una y otra vez que no es así. Pero ese es otro tema. Acá estos hombres claramente tienen que defender a sus mujeres frente a esta turba degenerada, pero como los hombres violadores no querían negociar, no lo escucharon a este anciano, y el hombre levita, el forastero, decide entonces ahí, ahora él, valientemente entrar en escena. Y uno se pregunta entonces si es que va a hacer algo heroico por su esposa o su concubina. Y el versículo 25 dice, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche, hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba,
hasta que fue de día, y ahí se entiende que murió. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa, en el versículo 27 dice eso, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, ahora a aquella que era su esposa, que estaba muerta ahí, le dice, levántate y vámonos. Pero ella no respondió, por razones obvias. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, uno imagina que esto no puede ser peor. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Bueno, la historia sigue y se pone cada vez peor, dan náuseas escuchar esta historia. Y los habitantes de Israel encontraron estas 12 partes, se indignaron, se llenaron de ira, quisieron vengarse por lo que había pasado, hasta que todo termina en una guerra entre las mismas tribus de Israel, el mismo pueblo de Dios peleándose entre sí. Pero hay algo que dice la Biblia respecto a esta historia, que es precisamente el motivo por el que esta historia tan terrible está en la Biblia. Que es algo que al parecer en los tiempos del profeta Oseas se había ignorado. Miren lo que dice el versículo 30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Noten esto, subrayen esto, considerad esto, tomad consejo y hablad. Yo les pregunto, ¿estaban en los tiempos de Oseas ellos considerando esta historia como una esperanza para no volver a vivir en el mismo pecado de Gabá? Yo creo que no. ¿Estaban ellos tomando consejo en base a esta historia? Yo creo que no, sino que por el contrario, ellos siguieron pecando. Esta historia no los hizo recapacitar, este hecho que pasó en verdad, no los hizo desear buscar a Dios, alejarse de ese pecado, que era la única solución verdadera para abandonar la vida de pecado, buscar a Dios. Sino que, por el contrario, claro, siguieron en eso. De forma tal que el pecado de Israel en los tiempos de Oseas, acá en Oseas 10, era semejante a Jueces 19, y la ira de Dios, por tanto, también era semejante a eso. Y el texto dice, allí estuvieron, en Oseas 10, 9. Una posible forma de entender esto es como allí se mantuvieron. Comenzaron a pecar en Gabá, al menos con esa intensidad, pero no habían dejado de hacerlo, no habían mejorado en sus vidas espirituales, sino que se mantuvieron firmes y tercos en su posición. Pero también se podría traducir como el hecho de que a pesar de su pecado y a pesar de que Dios es un Dios justo que juzga el pecado, Dios había postergado el castigo de ellos, para ellos. Pero el castigo vendría de todas formas. Mientras tanto, allí estuvieron. Como cuando le preguntan a una persona medio desanimada, ¿cómo estás? Y te dice, bueno, aquí estoy, al menos estoy vivo. Lo que podría ser lo mismo que decía Israel, bueno, o que decía Oseas cuando veía Israel, bueno, ahí están, Dios todavía no los juzga. Y eso podría dar más sentido a la frase que viene, donde dice, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Esa batalla que ocurrió después no los destruyó. Y noten que estaban en batalla contra la tribu de Benjamín, que es donde estaba Gabá, ahí en Jueces, que se caracterizaba Gabá por la perversidad, porque eran moralmente contrarios a todo lo que Dios pedía. Por eso el texto dice, estaban en batalla contra los inicuos. Habla de una batalla de Israel contra inicuos de Gabá, perversos enemigos declarados de Dios. Por tanto, la idea del versículo 9 podría ser esta. Miren el texto en sus Biblias. Y escúchenme hablar, yo voy a decir básicamente la idea, pero compárenlo con lo que dice el texto. Israel había estado viviendo en pecado desde aquellos días lamentables de Gabá, pero no habían sido aún castigados por su pecado, aún seguían de pie. De hecho, la guerra que ocurrió después del asunto de la concubina no los tomó.
no los había destruido. Y creo que esa forma de entender el texto es la mejor que podemos tener. Algunos estudiosos, claro, plantean algunas posturas distintas que se respetan también, pero no las plantearé ahora por temas de tiempo. El texto es bien largo acá. Y también porque no afecta la comprensión de todo el texto que estamos leyendo ahora. Así que Israel vivía en pecado desde lo ocurrido en Gabá, había seguido con eso, pero no habían sido castigados todavía. Y la guerra ocurrida en Gabá no se podría considerar el juicio de Dios por esto, sino que más bien era otro pecado cometido ahí. Y creo que entenderlo así también le da más sentido al versículo 10. Miren, vamos al versículo 10, o sea, 10:10, y dice así: y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. ¿Quién determina el momento de cada cosa que ocurre dentro de la historia? Dios. ¿Quién determina el momento en que Israel sería juzgado? Dios. Y entonces, ¿quién estimaría conveniente que Israel no haya sido juzgado por lo que ocurrió en Gabá, sino que sea juzgado acá por lo que está diciendo Oseas? Dios. Él es el que determina los tiempos. Y mientras tanto, Israel acumulaba ira tras ira para ese día. Pero el juicio vendría tarde o temprano. Eso no se podría evitar. De hecho, la misma Escritura enseñaba eso ahí en Deuteronomio 28. Versículos 58 al 62 también, para los que lo quieren considerar. Y esa idea de que Dios usará a otras naciones, otros pueblos reunidos, como dice el texto, pueblos se juntarían para tomar a Israel y a Judá, era algo semejante a lo que planteaba Ezequiel. Miren, en Ezequiel, creo que la pantalla lo podrá también proyectar, Ezequiel capítulo 16, versículo 37, donde dice: por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Que es una idea que se complementa también con lo que también dirá Jeremías 16:16, donde dice: he aquí que yo envío muchos pescadores, gracias, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Y Oseas lo describe no como que serán cazados, no como que serán pescados, sino que más bien serán atados, que es la idea de llevarlos cautivos, que es la idea de tomarlos presos, prisioneros. Y esa referencia a doble crimen que ocurre ahí, del versículo 10, también puede ser un poco confusa. Claro, ¿a qué se refiere con doble crimen? Se podría ver como, primeramente, el pecado de Gabá, y segundo, la persistencia en el pecado hasta los tiempos de Oseas. Doble crimen, podría ser eso. También se podría ver como la idolatría a los dioses, por un lado, o también doble crimen, la confianza en el hombre. Pero creo que, al igual que lo mencionaba hace un rato, para entender mejor este concepto es necesario ir al versículo que viene. Por eso vamos al versículo 11 de Oseas 10. Dice así: Efraín, esto lo voy a estar explicando en detalle porque igual es un poquito confuso, pero dice así: Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Quiero detenerme acá en un hecho simple que se menciona a Efraín y se menciona también a Judá, simplemente eso. Acá es necesario nuevamente explicar un poco del contexto de lo que está pasando, aunque ya lo hemos dicho antes en las predicaciones anteriores. Israel se había dividido en dos. El reino del norte, que se llamaba Israel, en otros casos también Efraín, como está ahí en el versículo, y el reino del sur, que se llamaba Judá, que también se conoce a veces como Jerusalén. Y en este caso, el doble crimen del versículo 10 se refleja en el doble juicio del versículo 11. ¿Qué se está dando acá? Por una parte, es juzgado Efraín, ahí se está mencionando a él, reino del norte, y por otra parte es juzgado Judá, el reino del sur. De hecho, la mención de Gabá que hicimos delante es apuntando al reino del sur, a Judá.
Entonces el doble crimen es que Efraín pecó, pero también, doble crimen, Judá también pecó. Porque claro, el reino del norte podría decir, oye, pero si el que pecó fue Gabá, que es del reino del sur, ¿por qué tenemos que pagar nosotros? Pero el profeta aclara de inmediato, no, el pecado es doble. Por tanto, es tanto de Judá como de Israel. No se engañen a sí mismos, todos pecaron, dice. Así que hasta acá, antes de explicar el versículo 11, quiero mencionar nuevamente esta frase que mencioné al comienzo, que resume todo. El castigo de Dios viene sobre pecadores persistentes que insisten en no buscar a Dios, sino que rechazar a Dios y que ponen su confianza en el hombre, en sí mismos. Ese mismo Dios que tarde o temprano juzgará a los pecadores es el mismo Dios que hoy nos llama a no persistir en el pecado. En aquellos tiempos, Dios estaba esperando el momento que Él quisiera para juzgar con toda su justicia, que es perfecta. Mientras tanto, ahí estaban. Y asimismo, los pecadores de este mismo año, 2021, ahí están. Aún no son juzgados. La ira de Dios aún no cae sobre ellos. Pero ese castigo caerá, a su tiempo caerá. Aquellos que no conocen a Dios probablemente escuchen este mensaje y digan, claro, Guido, tú quieres que me asuste para que yo crea en Dios y para que me una a tu religión. Pero no es eso. Acá Dios ya había hablado no sé cuántas veces, llevamos no sé cuántos meses predicando Oseas, por cientos de años había hablado Dios y en todas las formas para que ellos volvieran a Él. Y esto que leemos acá es uno de los últimos llamados que se hace. Y Oseas lo predica con urgencia, comprendiendo que el juicio de Dios está a la vuelta de la esquina, mañana, quizá hoy mismo. No había tiempo para esperar. Y él dice, ustedes son pecadores y la ira de Dios no ha caído sobre ustedes todavía. Pero no se confíen, porque apenas Dios quiera, los podrá llamar al juicio. Nosotros no acostumbramos predicar así, con urgencia, porque no sabemos cuándo el Señor viene y algo dentro de nuestro corazón engañoso nos hace pensar que no será en esta vida, sino que vamos a morir esperando, quizá de viejitos, esperando que el Señor venga, y los pecadores tendrán una cantidad tremenda de tiempo para escuchar el mensaje, así que les vamos a ir predicando por gotera, de a poquito. Él viene lejos, viene lento, muy lento, pero creo que pensar así puede ser peligroso. Filipenses 4:5 dice que el Señor está cerca. Así dice, el Señor está cerca. Y en muchos otros textos se dice lo mismo, el Señor viene ya. Y Primera de Tesalonicenses 1:10 nos muestra la actitud correcta que tenemos que tener de no estar esperando con miedo ese día, sino que de esperar de los cielos al Hijo de Dios, al que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, que viene ya. Esa ira existe y está pronta para todos aquellos que no buscan, que no aman al Señor Jesucristo. Para los que le amamos, por el contrario, con amor sincero, si es que lo amamos con amor sincero, para los que esperamos, estamos esperando entonces tranquilamente la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es lo que dice Tito 2:13. Cuando vemos que la Biblia habla sobre la ira de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Ir corriendo hacia aquel que nos libra de la ira venidera de Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que marca la diferencia entre los que ven a Dios como un libertador de la ira, como, por el contrario, los que ven a Dios como un castigador solamente, es la actitud de buscar a Dios. Y precisamente sobre eso hablan los versículos 11 y 12.
Mire, el 11 ya lo leímos. Comienza hablando de Efraín como una novilla domada que le gusta trillar, un animal joven que tenía una tarea sencilla. Tenía que pasar por encima de la cosecha de trigo para moler el grano, y luego se separaba lo que era paja de lo que era el grano molido del trigo. Y además no tenía que llevar un yugo pesado sobre su cuello, sino que podía andar libremente, incluso así, quizás solamente con una cuerda. Por eso habla de su lozana cerviz, o su cuello hermoso, su cuello sin heridas. Y a veces, estos animales, esta novilla, ni siquiera tenía que llevar una máquina que tenían que arrastrar, sino que pasaban por encima de todo el trigo ahí, andando en círculo en el trigo que estaba puesto en el suelo, y lo iban pisoteando. Y yo creo que en una de esas era incluso divertido para los animales, por eso dice que le gustaba a este animalito trillar. Y se usaba animales jóvenes para irlos preparando de a poco para las tareas difíciles. ¿Cuáles eran estas tareas difíciles? Por ejemplo, preparar la tierra para el sembrado, arar, que se menciona ahí precisamente en el versículo 11, y poner a una novilla, a esta vaquita joven, a arar la tierra, era exponerla a una tarea para la que no estaba preparada. No tenía la fuerza para arrastrar la máquina y tampoco podía llevar un yugo pesado sobre su cuello, no podía. Entonces sería un castigo hacer eso. Así que el versículo 11 se entiende un poco mejor viendo todo ese contexto de lo que está pasando ahí. Efraín es una novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, un yugo pesado, arará Judá, hará tarea difícil que para la que no estaban preparados todavía, y quebrará sus terrones Jacob, que eran tareas difíciles. Pero la misión de Israel era sencilla. ¿Qué tenían que hacer ellos? Simplemente trillar. Ellos debían adorar a Dios, obedecer a Dios, andar por ese camino, y mientras andaban por ese camino podían también disfrutar de las bendiciones. Así como los bueyes comían de lo que trillaban, del mismo grano, también el pueblo de Israel podría disfrutar de las bendiciones de Dios mientras andaban en ese camino. Pero Israel había preferido salirse de ese camino. Entonces Dios le diría, bien, si no te gusta tu tarea, entonces te pondremos un yugo bien pesado ahí en tu cuello y ahora tendrás la tarea de arar, no trillar, arar. O Dios diría también, ¿te gusta andar siguiendo los dioses de otras naciones? Bien, entonces voy a enviar a esas naciones para que los tomen a ustedes y vayan obligados a esas naciones. Y les obliguen a adorar a sus dioses y a trabajar en lo que ellos quieren que ustedes trabajen. Pero por sobre todo la aplicación que se hace acá es espiritual. Es espiritual. Y está relacionada con el hecho de buscar y de hacer lo bueno y agradable delante de Dios y de no hacer precisamente lo contrario. El versículo 12 dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Acá la idea de buscar justicia no es tanto la de buscar juicio, que Dios castiga a los pecadores y que, por ejemplo, si yo robé tengo que pagar las consecuencias. En este caso, la palabra justicia en el hebreo, que vendría siendo sedaka, apunta al concepto de rectitud, de tener un trato recto hacia los demás, de entender que todo ser humano es hecho a la misma imagen de Dios y que todos tienen que ser tratados con la misma dignidad, dignos de ser tratados todos por igual, recto el trato. De ahí el tema de ama a tu prójimo como a ti mismo, porque ambos son hechos a imagen de Dios y se aplica hasta el día de hoy con nosotros. Y es un trato que tiene que venir del corazón sincero, no un corazón sincero de cada uno. No sirve, por ejemplo, si ahora es una imposición del Estado para que todos sean iguales en condiciones. Allá si el Estado considera que todos somos igualmente dignos y que todos tenemos que tener las mismas ganancias a fin de mes. Allá ellos. Pero eso no era la justicia según Dios.
Es una respuesta que tiene que tener mi corazón personalmente, cada uno, de entender que no hay hombres mejores, no hay mujeres mejores delante de los demás, sino que todos son igual de dignos, a ninguno tengo que despreciarlo, o de este burlarme, o a este defenderlo. Yo me enfrentaba a este mismo asunto hace unos días con el tema de las elecciones presidenciales, que de hecho son hoy día. A uno lo escupieron, veía por ahí, hace unas semanas, y se burlaron de él. Te lo mereces, le decían algunos, por ahí en redes sociales. A otros lo intentaron linchar y otros se burlaron de él. O sea, había uno que hoy día le estaban tratando de asesino hoy día cuando fue a votar. Y uno diría, claro, una persona diría, se merece mucho más que eso. ¿De qué estamos hablando? Ambos son hombres hechos a imagen de Dios. Ahora, claro, que uno esté más corrompido que el otro, ese otro tema, pero no caigamos en el juego del enemigo de desear mal al otro. Ambos necesitan el mismo evangelio hoy día. Quizá hay uno de los candidatos que dice leer la Biblia porque al otro día tiene que juntarse con algún grupo religioso y hay votos de por medio, pero no conoce a Dios. Quizá hay otro candidato que tiene temor de Dios, pero necesita el evangelio porque aún no comprende que solamente a través de Jesucristo puede llegar a la reconciliación perfecta, eterna con Dios. No lo sé, yo no los conozco bien a ellos, pero ambos necesitan al mismo Dios y ambos necesitan al mismo evangelio, al mismo Señor Jesucristo. Eso es rectitud cuando vemos a las personas igualmente hechas a imagen de Dios, pero también igualmente necesitadas de Dios, de consuelo también, de enseñanza, de verdad. Cuando vivamos en esa verdadera equidad, igualdad, podremos decir que vivimos en justicia según los parámetros de Dios y no según los parámetros de un modelo sociopolítico corrupto. Y el resultado de esa vida de justicia será que Dios no nos verá con ojos llenos de ira, sino que nos verá con misericordia. Sembrad para vosotros justicia, segad para vosotros en misericordia. Y misericordia es un concepto mucho más amplio de lo que imaginamos. Entendemos misericordia como la capacidad de no dar un castigo a aquel que merece ese castigo. Eso es misericordia, está bien, está bien. Pero en hebreo el concepto se compone de una mezcla entre amor, generosidad y compromiso, lealtad, que es la palabra Gesed. Es como cuando pensamos en Ruth y Noemí. Ruth se quedó con Noemí cuidándola en su viudez, no porque Noemí lo merecía, de hecho ella tenía permiso para irse y dejar a Noemí en sus condiciones. Pero Ruth se queda con ella porque tenía amor, generosidad y compromiso, un amor leal, misericordia, eso es. Pero aquel que permanentemente, solamente Él, el único que sin fallas está mostrando siempre misericordia, no es Ruth, es Dios, únicamente Dios. Y uno, al igual que Noemí, podría decirle a Dios: yo no merezco todas tus bendiciones, no soy digno delante de ti. Pero Dios primeramente perdona por su gesed, su amor leal, su misericordia, y luego permanece junto a nosotros, a pesar de nuestro pecado, por su mismo gesed, por su misma misericordia. Por eso el Salmo 136 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y después repite esa frase 26 veces, ya lo vimos en las predicaciones anteriores. Entonces acá el llamado es a sembrar justicia, a cosechar misericordia, pero cosechamos misericordia porque Dios quiere dar misericordia. No porque me la gané, la misericordia siempre es inmerecida. Y ante Dios nadie es digno de recibir su amor, nadie es digno de recibir su lealtad. Si Dios ama a cada uno es por su pura y simple misericordia.
¿Qué debemos hacer ante eso? Les pregunto. ¿Qué tenemos que hacer? Agradecer, alabar, arrodillarse delante de Dios en gratitud porque nos ha amado. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Y me gusta cómo traduce el versículo 12 de Oseas 10, la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, donde dice: planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Noten esto, pongan atención. Aren la tierra dura de sus corazones. Aren la tierra dura de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Vean la realidad de sus corazones afectados por el pecado. Un corazón alejado de Dios es como tierra seca, como barbecho, dice la Reina Valera. Pero es la idea más bien de una tierra que necesita ser trabajada, que está endurecida. Es la realidad que tenemos de un corazón endurecido por sus propios pensamientos, que ha optado por no tomar a Dios en cuenta. Y entonces Dios dice: toma tu corazón, míralo bien, examínalo bien y busca todas esas durezas que hay ahí. Todas esas cosas pequeñas que están endurecidas y que no permiten que Dios gobierne en cada área de tu vida. Todos tenemos eso. Busca esas cosas, comienza a trabajar en esas cosas. Ara esa tierra. ¿Hay actitudes que te dominan? Les pregunto. Ara esa tierra endurecida entonces. ¿Hay pensamientos que te hacen caer? Bien, ara esa tierra, ese barbecho. ¿Hay situaciones en las que ignoras por completo a Dios para pecar con toda tranquilidad? Hermano, toma ahora mismo la herramienta adecuada y comienza a labrar esa tierra de tu corazón. ¿Y cómo se hace esto? No nos vamos a poner a pasar un rastrillo, una pala por el pecho, no. La forma en que se hace esto es buscando a Dios. El texto dice en el versículo 12, porque es tiempo de buscar a Jehová, buscar a Dios, como si hoy fuera el último día, buscar su rostro continuamente, no buscar soluciones en nuestras fuerzas, en nuestros métodos, sino que simplemente buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, y aprovechemos el día de hoy en que Dios está cercano, lo tenemos ahí en la palabra, lo podemos ver, podemos buscarlo en la oración, y entonces Dios vendrá y oirá esas oraciones. Con Israel lo que pasaba lamentablemente es que el plazo ya se había cumplido, ya se había acabado, ahora vendría el castigo. Pero eso no quiere decir que no tenían que buscar a Dios porque ya pasó la vieja. No, de hecho, lo tenían que buscar de todas formas y con más intensidad todavía. Jeremías 29, del 10 al 14, describe que lamentablemente ese momento tardaría en llegar para Israel al menos unos 70 años, para Judá al menos. Ese sería el momento que el versículo 12 de Oseas 10 describe como el momento en que Dios venga y os enseñe justicia. Ese será el día, aparentemente. Y pasarán 70 años de Judá cautiva, prisionera, en Babilonia, luego en Persia, para que puedan llegar a ese arrepentimiento, el arrepentimiento que Dios quiere ver en ellos, que es el mismo arrepentimiento que Dios nos llama hoy día a tener. Pero creo que hay una parte tremenda de Israel que todavía necesita eso. Y tiene que hacerlo bien. Y eso ocurrirá en el tiempo futuro. Todavía falta para que llegue el reino de Cristo por 1000 años. Y en ese tiempo es cuando verdaderamente Dios enseñará al corazón de cada uno la buena justicia, la buena ley de Dios. Ahora yo les pregunto, quedémonos con los de los 70 años al menos. ¿Vamos a esperar, acaso, nosotros 70 años para empezar a buscar a Dios, para buscar a Jehová? Hasta que estemos viejitos, en nuestro lecho de muerte quizá. No. Todos acá, creyentes y no creyentes, tenemos el mismo llamado hoy de buscar a Dios, hoy, ahora.
No sea que seamos un pueblo necio que no busca a Dios. Y todos los pecados que tenemos, nos tenemos que arrepentir de ellos, delante de Dios. Nadie está libre de eso. Nadie está libre de eso. Todos tenemos que ir hoy delante de Dios. Lamentablemente ahí el versículo 13 nos muestra un contraste que nos recuerda que Israel no fue a buscar a Dios, sino que hicieron todo lo contrario. Hermanos, vivamos en el versículo 12, alejémonos del 13. Miren lo que pasó el 13. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira. ¿Por qué? Porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. El que ama la maldad, tarde o temprano, verá el fruto de esa maldad en su vida. ¿Por qué? Porque teniendo la oportunidad de dejarlo todo delante de Dios, decidieron poner su confianza en el hombre, en sus propias fortalezas, apoyándose en su propia prudencia, no confiando en Dios de todo su corazón, no reconociéndolo en todos sus caminos, sino que siendo sabios en su propia opinión. No temieron a Jehová, no se apartaron del mal, no leyeron nunca Proverbios 3. Y en este caso, ellos confiaban más bien en sus fortalezas militares. Dios decía, enviaré a naciones para que los lleven cautivos, grupos de naciones poderosas, para que los lleven cautivos a otras tierras, pero ellos decían, nuestros soldados son más fuertes, nuestro ejército valiente es más numeroso, nuestras fortalezas son más resistentes. Cálmate, profeta de mente. Déjanos tranquilos, por favor. Pero los versículos 14 y 15 dicen lo siguiente, miren, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad a la mañana, de vuestra gran maldad. A la mañana será cortado, del todo cortado, el rey de Israel. Y acá se menciona algo que ya había ocurrido antes, que ya había pasado y que sería similar a lo que pasaría con ellos si no se arrepentían. Si uno investiga, si uno busca en libros, ¿quién es Salmán? ¿Dónde está Bet-Arbel? No se sabe bien. Es una información confusa, no hay registros ni nada. Así que no podemos dar mayor información de lo que está acá. Esto es algo que ya había ocurrido antes y que ellos recordaban. O sea, le preguntaba a los habitantes de Israel, ¿te acuerdas de cómo Salmán destruyó Bet-Arbel? Sí, Oseas, todos lo recordamos. ¿Recuerdan cuando ese ejército acabó con todos y luego fue a la ciudad y mataron a todos, incluidas a las mujeres y a los niños, y a las que estaban embarazadas las abrieron con espadas, sin compasión alguna? Sí, Oseas, eso fue terrible. Bueno, asimismo serán destruidos si no van a Dios, si no lo buscan con corazón sincero. Ahora, en esta época, hoy día, no hay claridad sobre lo que ocurrió específicamente en ese entonces, pero muchos de los registros contaban cómo a los niños pequeños los tomaban y los reventaban contra las rocas, cómo a las mujeres les hacían abortos gratis, de los más terribles que podían existir. Y el versículo 15, entonces, no es más que un llamado final a Betel. A Betel. ¿Quién es Betel? Es una forma que se usaba para llamar a todo Israel. En este caso, llamarlo al arrepentimiento. Betel, arrepiéntete. Israel, arrepiéntete. Anda a notar, a contemplar tu gran maldad, que a los ojos de Dios no era una maldad mediana, no era una maldad leve, sino que era una gran maldad, dice el texto. Y ellos no sabían cuándo vendría este juicio, no sabrían cuándo. Y ellos no sabían el momento, pero podrían ciertamente ser algo que ocurra mañana. Mañana mismo por la mañana, dice el profeta. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Y así termina el texto.
Así termina el texto, un juicio por pecadores que no lo buscaban a Él, que tuvieron tiempo para arrepentirse. ¿Cuál es la idea que podríamos tomar acá y resumir toda esta enseñanza? Ya la había dicho delante. El castigo de Dios viene sobre pecadores persistentes en eso, que no lo buscan, sino que lo rechazan, que ponen su confianza en el hombre. Y ese pecado persistente conlleva un juicio que viene ya, que llegará para todos aquellos que estén preparados si no buscan a Dios, si no dejan de confiar en sus propias fortalezas, lo cual no tiene sentido. No tiene sentido, porque Dios las puede destruir fácilmente. El llamado ahora es a buscar a Dios. Buscar a Dios, a mirar cómo Dios es realmente un Dios que juzga el pecado, un Dios que es fiel a su palabra, pero también un Dios que libra de esa ira venidera. Solamente por su gracia, solamente por fe, solamente por Jesucristo. Es un llamado ahora a vivir una vida de justicia, de rectitud, pero comprendiendo que esa rectitud no nos salvará de la ira de Dios. No somos salvos por sembrar justicia, sino que solamente por recibir su misericordia. Ese amor leal que Dios tiene. Cuando vemos este texto ahora y vemos juicio, inminente juicio, que está cada día más cercano, la reacción que tenemos que tener es buscar a Dios. Por medio de Jesucristo, buscar a Dios. Y hacerlo ahora, quizás para salvación, si es que aún no crees, para vida eterna, quizás para restauración, si crees en Jesucristo, pero estás cayendo en pecado, y todos estamos expuestos a eso. Todos estamos expuestos al pecado en esta vida. Todos tenemos entonces que buscar a Dios. No esperemos a estar pecando para pecar a Dios, para buscar a Dios. No esperemos ese momento de juicio que viene ya para buscar a Dios. Por tanto, quiero ahora orar y orar delante de Dios por nuestras vidas, por nuestra búsqueda de Dios, y voy a orar por todos ustedes para que nuestras vidas sean eso, búsquedas incansables de Dios. Que nuestra vida sea una búsqueda incansable, persistente de Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu compasión, porque tú nos ves a nosotros como pecadores, dignos de juicio. Pero ante ti y por los méritos de Jesucristo, somos perdonados, somos librados de esa ira venidera. Señor, el pueblo de Israel muchas veces escuchó este mensaje y ahora nosotros también lo podemos escuchar. El incrédulo, Padre Santo, necesita arrepentirse hoy día urgentemente y oramos por cada uno de ellos, por cada uno de los que aún no te reconocen, no reconoce a Jesucristo como Salvador, para que puedan comprender este mensaje, para que puedan comprender la necesidad urgente, inminente de arrepentirse por sus pecados. Y oramos también por los hermanos, por la iglesia, para que cada uno de los que estamos acá en esta vida, expuestos a pecado, expuestos a caer en tentación, podamos, Señor, saber que la solución a eso no es un método, no es nuestra fuerza, sino que es buscar a Dios, buscarte a ti, Señor. Necesitamos, Padre, ahora, necesitamos todos buscarte a ti. Y te pido, Señor, para que tú transformes nuestros corazones, para que los moldees, para que nos perfecciones ya, a fin de que nuestro corazón sea un corazón deseoso, no endurecido, Señor, sino que un corazón que te busque a ti, sinceramente, urgentemente, con hambre, Señor, porque necesitamos ahora buscar de tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén.